sobre estas cosas que estamos conversando ya desde la semana pasada. Ustedes pueden recurrir a ellos y al sílabo y a todo aquello. Vamos a ver. Semana 1, semana 2. Los microorganismos. Ahí están. Ya. Confírmenme la vista, si fueran tan amables. Gracias. Los microorganismos, la imagen chistosa da la idea, son múltiples, son muy variados en sus formas, en sus habilidades, en sus cualidades, en sus características. ¿Qué podemos decir de ellos? Ese es el video que acabamos de contemplar, ¿ya? Todo sobre las bacterias. Son seres unicelulares o pluricelulares. Puede ser una sola célula, un microorganismo, o pueden venir en grupos. Procariontes o eucariontes, eso ya vamos a ver ahorita qué implica. Invisibles para el ojo humano, no los podemos ver. Por eso es que muchas veces podemos consumir un alimento contaminado y no nos damos cuenta, porque no lo podemos ver, ¿no? Y por eso nos enfermamos. Debido a su pequeñísimo tamaño, se requieren unidades de medidas como micrómetros o micras, ya que el centímetro, el milímetro no nos sirve. Una micra es 1 milímetro dividido entre 1000. Si tienen una regla a la mano, en la regla está marcado los centímetros, ¿no? Y las rayitas pequeñitas son 1 milímetro. Y si ese milímetro lo dividen entre 1000, tenemos una micra. Y con esa micra nosotros podemos medir recién los microorganismos, de tal manera que es esto prácticamente invisibles al ojo humano. Pero sin embargo, son muy potentes y muy poderosos para muchas de sus cosas. Aquí tenemos pues algunos microorganismos planarias, amebas, una célula vegetal, 100 milimicras o célula animal, bacterias, los virus. La unidad más pequeña que utilizamos para medir es el Armstrong. Es 1 centímetro dividido en 1 millón de partes. Entonces, son seres, quiero decir, tan pequeñitos que no lo vamos a ver, sino con ayuda del microscopio. El microscopio fue uno de los primeros elementos que utilizó el hombre para enterarse de la existencia de los microorganismos. Hace 500 o 600 años un holandés, Leeuwenhoek, empezó a trabajar con lentes, ponía una contra otra y podría hacer aumentos de 50 veces, ¿no? Que actualmente un microscopio ese es una risa porque sirve para muy poco, ¿no? Pero Leeuwenhoek era el loco microscopio, todo lo que estaba a su alcance lo ponía en sus microscopios que él fabricaba y miraba comida, saliva, fluidos corporales, agua de los estanques. Entonces empezó a notarse que ahí en esas vistas habían seres vivos. Habían seres vivos hasta que esto lo fundamenta y lo define ya Louis Pasteur, el padre de la microbiología moderna, allá en el siglo XIX. O sea, no es muy nueva la microbiología como ciencia, porque el hombre recién ha tenido los recursos para enterarse y poder descubrir estas cosas de los microorganismos. Luego, entonces, antes era muy difícil imaginarse o prever esto, con las consecuencias que eso implicaba. Acá se ve un
Un decímetro es un centímetro, un metro dividido entre 10. Un centímetro es un metro dividido entre 100. Un milímetro es un metro dividido entre 1000. Y una micra es un metro dividido entre 1.000.000. Entonces, esas son las magnitudes que se manejan para poder medir el tamaño de estos microorganismos tan pequeñitos para nosotros. Luego veremos estos términos que vimos hace un instante. Los microorganismos, así definidos, seres unicelulares o pluricelulares, procariontes o eucariontes. Vamos a ver, oiga, ¿qué es eso de procariontes? Acá lo pondremos, ¿ya? Procarionte es un organismo unicelular cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide. Y el eucarionte es una célula que sí tiene un núcleo diferenciado del citoplasma, es decir, aquellas en las que su ADN se encuentra dentro de un compartimento separado del resto de la célula. Tiene los ADN, los genes empaquetados. Es una diferencia morfológica. Entonces tenemos a las bacterias. Para empezar, porque no son los únicos microorganismos. Acá nos hablan de bacterias, de hongos, de virus y de protozoos. Hay algunos más que ponen todavía a los priones. Pues ya me estoy olvidando las palabras, perdón. A los priones, que no son más que proteínas, no son exactamente microorganismos, pero dan problemas parecidos a veces. Tenemos las bacterias que ya conocemos por el video, células procariontes, unicelulares, pueden formar colonias, o sea, son unidades que se juntan. Perdón. Se nutren por medio autótrofo y heterótrofo. ¿Qué es eso? Es eso de autótrofo, heterótrofo. Algo hablamos en química de alimentos. Vamos a ver. Autótrofo es un organismo que produce compuestos orgánicos complejos. Ya los conocemos, carbohidratos, grasas y proteínas, usando carbono de sustancias simples como CO2, generalmente energía de la luz, la fotosíntesis o quimiosíntesis. Aquí lo que tenemos que decir es que, por ejemplo, las plantas son autótrofas, generan su alimento. Nosotros no generamos nuestro alimento, somos heterótrofos. Las bacterias podrían ser autótrofos o heterótrofos. ¿Qué cosa es un heterótrofo? Es un organismo que no puede producir su propio alimento como nosotros, sino que se nutre de otras fuentes de carbono orgánico, principalmente materia vegetal o animal. Nosotros tenemos que salir a buscar nuestra comida porque no la fabricamos. Los vegetales y algunas bacterias sí las pueden fabricar. Para eso hacen fotosíntesis, nosotros no hacemos fotosíntesis, o quimiosíntesis, nosotros no hacemos quimiosíntesis. ¿Ya? Entonces, volviendo a esto, de donde estábamos... se perdió la imagen, acá está, se perdió la imagen. Acá está. Las bacterias son células procariontes, ya sabemos de qué se trata, unicelulares, pueden formar colonias, se nutren por medio autótrofo o heterótrofo, se reproducen por fisión binaria, se pueden partir, se parten en dos, ¿no? Entonces, donde había uno, ahora hay dos, y donde había dos, ahora había cuatro. Ese es lo que se llama el crecimiento bacteriano, ¿no? Y después de 4 ya van a haber 8, y después de 8 va a haber 16, y después de 16 va a haber 32. Es una progresión no aritmética, sino logarítmica. Existen 3 tipos de microorganismos: espirales, bastones y esferas de bacterias. Cuando las bacterias son como unas esferas, unas bolitas, le llamamos cocos. Por eso no sé si ustedes habrán escuchado el término estafilococos o estreptococos. ¿Han escuchado? Sí, cuando han hecho yogur han hablado del Streptococcus thermophilus.
son redonditos. Cuando son bastones, estos son, le llamamos por lo general bacilos. Ejemplo, el Lactobacillus bulgarico, que es muy amigo del Streptococcus thermophilus. O pueden ser como unas espirales, también le llaman espiroquetas. Tienen diversas formas, ¿no? Es la idea que nos dio la caricatura desde el comienzo, ¿no? Entonces, así se pueden ir por lo menos clasificando de alguna manera los microorganismos por su forma. Por otro lado, tenemos a los hongos. A los hongos también los conocemos. Y los hemos visto muchas veces cuando hemos encontrado en casa un alimento hongueado, ¿no? Eso es cuando hacen esas colonias, sí, son más grandes que las bacterias. Aquí en la imagen, bacterias, no se muestran los hongos. Cuando hemos visto un alimento hongueado, lo notamos, ¿no? Cuando se juntan los hongos en colonias. Son también células eucariontes. Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Igualmente forman colonias, se nutren por medios heterótrofos, salen a buscar sus alimentos, que por lo general son nuestros alimentos. Por eso si nos ganan, se comen el pan, o sea, invaden el pan, invaden nuestros frutos, nuestra carne, ¿no? Pueden ser también saprófitos. Oiga, ¿qué cosa es eso de saprófitos? Saprófitos quiere decir que es un organismo heterótrofo que obtiene su energía de materia orgánica muerta o de los detritos desechados por otros seres vivos, de los cuales se extraen los compuestos orgánicos que requiere como nutrientes. Entonces, una suerte de carroñeros, digamos, de las sustancias que están en la naturaleza. Regresamos a la vista. Se nutren por medio heterótrofo o saprófitos. Se reproducen asexual o sexualmente por bipartición o por la unión de dos individuos que crean un nuevo ser. Por otro lado tenemos los protozoos, células eucariontes, unicelulares también de nutrición heterótrofa. Se reproducen asexualmente por fisión binaria, germinación o esporulación. Y por otro lado, ahora a los que están tan de moda los virus, que nos tienen tan preocupados, incluso hay quienes dudan que sean seres vivos, sino son partículas microscópicas que infectan células procariontes y eucariontes. O sea, se meten para desarrollar una actividad vital, tienen que meterse en una célula. No se reproducen por sí solos, dependen de otro organismo. Las partículas virales lo que traen es un cargamento genético que hace actuar a las células. Se clasifican en helicoidales, poliédricos, de envoltura, bacteriófagos, comen bacterias, tienen sus formas también que las veremos. En microbiología de alimentos nos interesa mucho el accionar de las bacterias y los hongos, y en un segundo plano protozoos y virus. ¿Ya? Pero también le vamos a dar una mirada porque también protozoos y virus nos pueden generar problemas para la salud si vinieran con los alimentos. Por ejemplo, en la hepatitis, ¿no es cierto? Por ejemplo. Acá tenemos una otra visión. Virus, parásitos celulares, porque se meten en la célula para parasitarla. Afuera no hacen nada. Se introducen en la célula para reproducirse. Entonces nos generan algunas enfermedades de gripe, sida, dengue, COVID, rabia, ¿no es cierto? Hepatitis, ¿no es cierto? Esas enfermedades nos pueden ocasionar los virus. Los antibióticos no les hacen daño. Lo que pasa es que muchas veces
estamos nosotros acostumbrados a los antibióticos y, digamos, no, la enfermedad es meramente viral. Las bacterias, organismos unicelulares procariotas, se reproducen sin invadir la célula, no invaden la célula, pero se instalan en los tejidos, ¿no? Entonces tenemos enfermedades bacterianas, la tuberculosis, el cólera. En nuestro caso con los alimentos viene el cólera, viene la salmonelosis, la fiebre malta que alguien me mencionó la semana pasada, o sea, la brucelosis, ¿no? Son enfermedades producidas por bacterias. Lo que tenía este chiquito del video, ¿no? Que tuve que tomar la vancomicina. Es enfermedades bacterianas. Aquí sí funcionan los antibióticos. Tenemos los protozoos, producen algunas enfermedades como la malaria. Se encuentran muchas veces en las aguas estancadas. Por eso hay que lavar bien los alimentos, también cuidarnos de los protozoos. Los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Pueden producir enfermedades como la candidiasis, dermatitis. Pueden, y de hecho llegan a producir sustancias tóxicas también, toxinas, como el caso de la aflatoxina, que ya les he mencionado alguna vez. Algunos pueden producirnos alimentos también, ¿no? Buenos, como el caso de las bacterias, alimentos buenos. Los tenemos que reconocer y tener mucho cuidado y respeto con los hongos. Y finalmente algunos incluyen a los priones, que son esencialmente proteínas, si ustedes quieren llamarlas proteínas descontroladas, que pueden llegar a replicarse y generar problemas como lo generaron hace algunos años con el caso de la encefalopatía espongiforme bovina, que para hablar en cristiano le llamaban la enfermedad de las vacas locas, y que causó un tremendo daño en la salud y en la economía en Europa hace unos 20 años, por ejemplo, donde tuvieron que ser eliminadas miles de cabezas de ganado por este problema de la enfermedad de la vaca loca, de las vacas locas. Entonces tenemos a la vista, si vamos a hablar de microbiología de los alimentos y de las enfermedades de transmisión alimentaria y de la higiene para garantizar la inocuidad, tenemos que cuidarnos de virus, bacterias, protozoos, hongos, priones y unidades mayores, también como por ejemplo los parásitos, porque hay entidades biológicas mayores, como por ejemplo la triquina, o por ejemplo el cisticerco, en el Perú no hay triquina, hay cisticerco, que es peor que la triquina todavía. Entonces hay que cuidarse de la solitaria, de este tipo de la cisticercosis, que es la enfermedad que produce. Puede ser muy incómoda o muy mala, finalmente puede incluso producir la muerte de la persona. Tenemos entonces esta primera percepción de los microorganismos con los que vamos a tener que desarrollar ya posteriormente.